A partir de hoy voy a comenzar a compartir contigo esta serie de predicaciones que he titulado Las cuarentenas del Espíritu. Así que comencemos con la cuarentena de Noé y vayamos a la escritura en el capítulo 6 de Génesis, versículo 7, y vamos a leer hasta el 9. La Biblia dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, porque en esos tiempos la maldad era muy exorbitante. El versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En este pasaje la Biblia nos da dos características que tenía Noé antes de entrar a la cuarentena, al arca, al diluvio. Dice la Biblia que Noé era justo y caminaba con Dios. Todos los que creemos en Jesucristo hemos sido hechos justos por su gracia, por su misericordia. Es más, Él es quien nos escoge, Él es quien nos llama. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, Noé fue escogido por Dios para esta tarea. Noé fue justificado por Dios de entre todas sus generaciones. Y no es coincidencia que Noé era bisnieto de Enoc. Y Enoc era amigo de Dios, caminaba con Dios. Y Enoc también camina con Dios. Es porque cuando uno en la generación cree en Jesucristo, desata una bendición sobre toda su generación, para que de entre sus descendientes haya una conexión con Dios. Y eso es por la pura misericordia de Dios. Así es que si tú crees en Jesucristo, déjame decirte que tú eres justo también como Noé. Ahora, la Biblia dice que Noé era justo y que caminó con Dios. Cuando alguien es justificado por Dios, entonces, producto de esa justificación, comienzas a caminar con Él. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, que es el Espíritu Santo, porque Él fue quien nos convence de pecado, como dijo Jesús. Entonces la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, el Espíritu Santo, Él la terminará dentro de nosotros. Él es quien desde adentro de nosotros, como dice también la Escritura, pone el querer como el hacer su buena voluntad. Es por su pura gracia y su pura misericordia. Entonces déjame decirte que si tú crees en Jesucristo, eres hecho justo, pero también eres hecho hijo de Dios. Entonces esto quiere decir que todo hijo de Dios califica para ser introducido por el Espíritu a una cuarentena. Dicho de otras maneras, si tú eres hijo de Dios, va a haber una cuarentena para ti, porque el Espíritu te va a introducir a una cuarentena, o quizás a 2, o a 3, o a más a lo largo de tu vida, porque vamos a ver en enseñanzas posteriores cómo es que el Espíritu lleva a Moisés a varias cuarentenas. Pero continuemos con Noé. Noé va a ser introducido a una cuarentena y hemos visto que es porque él era justo y porque caminaba con Dios. Es por eso que el Espíritu lo introduce a la cuarentena. Si tú eres un hijo de Dios y si te estás consagrando, el Espíritu te va a meter a una cuarentena sí o sí. Así es que vamos a ver entonces qué ocurrió con Noé cuando estuvo en la cuarentena. Y para esto vayamos a Génesis capítulo 7, versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Dios le dijo a Noé que haga el arca, que meta a su esposa, a sus hijos, a las esposas de sus hijos y a los animales de a 2 en 2, porque iba él a hacer llover, iba a desatar las fuentes de agua. Dice la Biblia que él haría fluir aguas, y la Biblia también dice que se rompieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y todo se inundó. Entonces, cuando se inundó,
el arca pues comenzó a flotar, pero ¿sabes qué? Dios ya lo había introducido a la cuarentena, ahí comenzaba la cuarentena porque le dijo que iba a llover 40 días, pero no le dijo a dónde lo llevaría. Cuando el agua hace flotar el arca y el arca empieza a ir a la deriva, yo creo que Noé, quizás en ese momento no se percató de esto, pero luego con el pasar de los días dijo, oye, ¿y a dónde va esta arca? ¿Sabes? Cuando uno está puesto en una cuarentena, uno puede llegar a sentir que tu vida va a la deriva, que parece que no tienes un rumbo, que parece que estás viviendo porque estás viviendo, o parece que has caído en una rutina y parece que eso está haciéndose perenne en tu vida y como que no avanzas. Pero no, tranquilo, es parte de la cuarentena a la que el Señor te ha introducido. Lo otro que vas a notar es inestabilidad porque estás flotando, ya no hay nada sólido debajo de ti, excepto el arca, pero el arca se mueve, tampoco es tan fija, o sea, no hay nada fijo debajo de tus pies. Entonces empiezas a sentir inestabilidad, de repente sientes inestabilidad en tus emociones, de repente sientes que en un momento estás con todas las ganas y el entusiasmo, pero al rato siguiente estás totalmente triste y desanimado. Tranquilo, es parte de la cuarentena en el que el Espíritu te ha introducido. Estas son características que yo he ido encontrando en la cuarentena de Noé, y quizás el Espíritu te ha introducido en este tipo de cuarentena que te voy a comenzar a describir, pero también hay otras que vamos a ir viéndola con el paso de las enseñanzas. Pero hasta aquí vemos dos cosas que podemos experimentar en una cuarentena. Podemos sentir que vamos sin rumbo y podemos sentir inestabilidad. Pero a ver, vamos a ver qué dice el versículo 19. El versículo 19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Lo otro que tú puedes percibir en este tipo de cuarentena es que todo lo que tú conocías va desapareciendo. De repente lo que tú habías construido con mucho esfuerzo, de la noche a la mañana, ¡puff!, se desmorona, se deshace, y dejas de verlo, dejas de palparlo, ya no existe más. ¿Qué puede haber sido que se te ha derrumbado en tu vida? De repente quieres emprender algo o has estado construyendo algo y todo se cayó. O de repente fuiste sacado de un trabajo y te quedaste en la nada y no sabes ahora qué hacer, vas a la deriva, estás inestable. ¿Qué es lo que te ha ocurrido, que te ha producido esa inestabilidad, esa inseguridad? ¿Qué es lo que has dejado de ver que antes veías? ¿Tu matrimonio? ¿Qué es lo que has dejado de ver en tu vida? Eso es una señal de que el Espíritu te está introduciendo en una cuarentena. Quizás de repente te botaron de tu iglesia o no sé qué ocurrió en tu vida. ¿Qué es lo que antes veías y en esta temporada ya no está más en su lugar? Ahora veamos el versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Note lo que dice este versículo al inicio: y murió toda carne. La razón por la que estás en esta cuarentena, si te estás identificando con estas características, es para que tu carne muera. Y entonces, ¿qué es lo que vas a sentir? Incomodidad. Vas a sentir quizás que estás cargando algo pesado, algo que no te deja avanzar. Te vas a sentir de repente que te estás muriendo, de repente estás agonizando en el sentido emocional, estás sufriendo. Y eso es porque tu carne está muriendo. Las cuarentenas del Espíritu son para matar nuestra carne, para que ya no exista nuestra naturaleza pecaminosa. A eso me refiero. Carne es la tendencia que el ser humano tiene a hacer lo malo. Entonces todo eso es muerto en una cuarentena.
Y para eso el Espíritu Santo nos introduce en ellas. Veamos el versículo 23. La Escritura dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La cuarentena va a hacer que todo lo que es de la tierra o de este mundo empiece a menguar en tu vida, desaparezca. Todas las cosas que aprendemos en esta vida, como dice el apóstol Pablo, nosotros aprendemos una vana manera de vivir de nuestros padres. Es que lo que aprendemos en esta tierra está basado en lo que percibimos por nuestros sentidos. Y lo que debemos de comenzar a hacer es a actuar, a reaccionar por fe y no por lo que sentimos. Entonces, todo eso, toda esa concepción de actuar por lo que siento, por lo que veo, por lo que toco, va a ir muriendo en una cuarentena. Y lo que va a ir incrementándose en nosotros, en ti, en mí, es la fe. La fe. Porque Noé, por la fe, dice Hebreos, que construyó el arca. Y por la fe entró en ella. Y por la fe se mantuvo. La cuarentena del Espíritu hace que nuestra fe se incremente. Ahora, Noé estaba rodeado de agua. La Escritura dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y la purificó por el lavamiento del agua. Esto es la palabra, eso dice el apóstol Pablo. El agua es símbolo de la palabra, y ahí en el griego se utiliza la palabra rema, que significa que es una palabra que sale directamente de la boca de Dios para una persona específica, para su situación específica, para una circunstancia particular, para un lugar determinado. Eso es rema. Entonces, la Biblia dice que Noé estaba en el arca y que todo estaba inundado. ¿Sabes? En las cuarentenas lo que el Espíritu quiere es que te rodees de agua, y Él te va a rodear de las aguas, de su palabra, de su revelación. Es por eso que en esos tiempos es en donde uno tiene que sumergirse en la Escritura. Bueno, Noé no se lanzó de la barca, pero es una metáfora, que nosotros comencemos a leer la palabra de Dios, que comencemos a meditar en lo que dice la Escritura. Y es más, coge tu situación, qué es lo que estás atravesando. Eso llévalo y ve qué es lo que la Escritura dice con respecto a lo que estás viviendo, y ahí indefectiblemente vas a obtener un rema del Espíritu a tu vida. Y sabes qué, la barca estaba yendo a la deriva en el agua, estaba flotando en el agua y el agua la estaba llevando. Y sabes qué, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el especialista en pasearse sobre la faz de las aguas. Eso dice Génesis: el Espíritu se paseaba por la faz de las aguas. Si tú estás en esta cuarentena y hay inestabilidad, tranquilo. El Espíritu está paseándose sobre la faz de eso que a ti te parece inestabilidad. Es el Espíritu Santo removiéndote tus cimientos. Es removiendo sobre lo que tú has construido. Por eso es que ya no ves lo que veías antes. Y es que el Espíritu Santo está trabajando en ti en esta cuarentena. Él te va llevando, Él te va conduciendo. El Espíritu tiene en control toda la situación. Tú quédate en casa y medita en las Escrituras. No te desesperes. La cuarentena va a tener un tiempo, pero luego vienen cosas tremendas del Espíritu. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios le dijo a Noé que haría llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches.
Noé entró al arca pensando que duraría 40 días y 40 noches. Y por ahí habrá calculado unos meses más, unos días más en que el agua se seque. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el diluvio comenzó cuando Noé tenía 600 años. Y el diluvio terminó cuando Noé tenía 601 años. O sea que el diluvio no duró solo 40 días, porque diluvio significa inundación, no solamente lluvia. No duró solo 40 días, duró un poco más de un año. Quizás tu cuarentena lleva tiempo ya en tu vida y no sabías que estabas dentro de ella. O quizás recién está comenzando. Pero en ambos casos te puedo decir tranquilo, tranquilo, porque el Espíritu está contigo. Él está llevando tu barca. ¿Sabes? Tú estás en el arca llamada Cristo, porque el apóstol Pablo dice que estamos en Él, en Cristo, y ahí estamos completamente seguros. Dice el apóstol Juan que los que hemos nacido de Dios somos sus hijos y por lo tanto el maligno no nos toca. Tranquilo, es la situación, es externo, es lo que te rodea, tranquilo, pero no te va a tocar. No va a tocar tu casa, no va a tocar tu familia. Como dice el Salmo, puede estar la muerte, la peste destructora matando al mediodía a diestra y siniestra, pero a ti no va a llegar, a tu familia tampoco. Tranquilo, es la circunstancia nada más. Enfócate en lo que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida en esta temporada, en este tiempo, en esta cuarentena. ¿Qué es lo que Él está trabajando en tu vida? Métete en la Escritura, aprovecha este tiempo y métete en las Escrituras y ten un tiempo también para adorarle, porque ahí hay mucha bendición y vas a encontrar mucho rema del Espíritu a tu vida. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 1. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Sabes? La Biblia dice: y Dios se acordó de Noé. Pero no es que Dios se había olvidado de Noé. Yo creo que más bien es que Noé se sintió olvidado por Dios. Y cuando sintió el viento y que hizo que el agua disminuya, dijo: ah, Dios se acordó de mí. Es que, ¿sabes qué? A veces en una cuarentena vamos a sentir, o podemos llegar a sentir, que Dios se olvidó de nosotros. Porque todo lo que hacemos y todo lo que vemos de repente no fructifica, o todo lo que tratábamos de mantener a salvo, que no se hunda, de repente nuestra empresa o qué sé yo, algo que estábamos haciendo, que se mantenga, pero igual se iba a la nada, se hundía, se destruía, desaparecía. ¿Sabes? Eso es porque el Espíritu quiere que aprendamos a caminar en fe, en confianza en Él. Fe significa confianza. Fe es pistis en griego, que significa confianza. Cada vez que tú leas en la Biblia fe, reemplázala por la palabra confiar, confianza, y ahí vas a entender mejor la Escritura. Confía en Dios, confía, y eso es creer a lo que Él dijo que haría de ti. Y sabes, para eso es la cuarentena. ¿Qué ocurre después de que Noé sale del arca? Génesis 8, 15, 16 nos narra que Dios le dice a Noé que salga del arca. Y cuando él sale, Dios hace dos cosas. Lo bendice con dos cosas. Lo bendice con dos cosas. Le da la autoridad sobre toda la creación. ¿Sabes? Después de la cuarentena, Él te va a dar autoridad sobre el lugar en donde Él te ponga, porque el arca lo llevó de un lugar a otro lugar, y en ese otro lugar donde Él bajó, Dios le entregó autoridad. Después de que tú salgas del arca, después de que tú salgas de tu cuarentena,
el Señor te va a dar autoridad. Autoridad en lo que estabas haciendo, autoridad en el emprendimiento que estabas realizando, en el ministerio que estabas levantando, en lo que hayas estado construyendo. Él te va a dar autoridad y te va a establecer, porque así bendijo Dios a Noé en este tipo de cuarentena. Lo segundo que Dios le dijo fue: fructifica. Lo bendijo con la capacidad de reproducir, de generar, de hacer brotar de la nada. Donde Él te puso, quizás tú dices, tendré que comenzar de cero, pero es que es la mejor manera de crear, de innovar y de hacer algo que nadie más hizo. A partir de ahí, Él comenzó a fructificar. Probablemente en la tierra de donde él salió, con el nivel de maldad que había, él no podía fructificar como se debía, como Dios lo había predestinado, lo había diseñado, ¿sabes? Y en el otro lugar en donde él lo dejó después del diluvio, después de su cuarentena, tenía todo el espacio, tenía todas las herramientas, tenía todo a su disposición y a su favor para que él comience a fructificar. ¿Sabes? De repente el Señor te sacó de un lugar para ponerte a otro, te sacó de una situación para introducirte en y quizás en ese proceso es que estás sufriendo esa cuarentena, ¿sabes? Porque en el lugar donde Él te va a colocar, ahí vas a fructificar, ahí todo va a estar a tu favor. Ese es el lugar en donde Él te va a establecer. Y el tercer para qué es una cuarentena. Es para que forjes en ese nuevo lugar una generación diferente a la anterior. En el lugar en donde Él te ponga es para que tú levantes una generación de humanos, de personas que teman a Dios. Empiezas a hacer que ahora la gente que te rodea comience a acercarse a Dios, comience a leer la Escritura, comience a tener tiempos de oración y de meditación en la palabra y tiempos de adoración al Creador. Estos tres para qué de haber estado en una cuarentena son para que uno encuentre su propósito, porque el hecho de fructificar, de tener autoridad y de formar una generación que camine con Dios, eso era el propósito de Noé. Eso era el para qué Noé había venido al mundo. Era para haber sido escogido por Dios, para haber sido preservado en el arca, y al salir del arca, al salir de esa cuarentena, él tenga autoridad, fructifique y genere una descendencia de personas que caminen con Dios. Saber tu propósito es fundamental en tu vida. Te va a dar ese norte, y producto de la cuarentena, de sentir de que estás yendo a la deriva, quizás es porque no sabes tu propósito, y entonces el haberte introducido en la cuarentena finalmente es para que encuentres tu propósito, tu para qué de vida, tu para qué de existencia. Esta cuarentena debe hacer en tu vida, debe traer a tu vida la convicción de que Dios te escogió con una misión y te debe haber dado la misión clara en tu vida. Si todavía no la encuentras, no te preocupes. Pregúntale a Dios, pregúntale a Jesús, pregúntale a su Espíritu, pregúntale, porque Él nunca deja una pregunta sin responder. Si tú le haces una pregunta, como los discípulos se le hicieron a Jesús: Maestro, dinos, ¿qué significa la parábola del sembrador? Que no la hemos entendido. Y el Señor se las explicó. Vinieron los fariseos y le preguntaron a Jesús: ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús les respondió. Sean amigos o enemigos, cuando a Jesús se le hace una pregunta, Él siempre la responde. Así es que hazle la pregunta: Señor, ¿para qué me enviaste a este mundo? ¿Cuál es mi propósito?
de vida aquí en la tierra. ¿Sabes? La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer, su voluntad. ¿Qué es eso que te apasiona hacer? ¿Qué es eso que harías horas de horas de horas, aún sin que te pagaran? ¿Sabes? Por ahí está tu propósito. Lo segundo que puedes evaluar es qué es lo que te enardece y quieres cambiar. Quieres hacer que sea diferente. Obviamente no por la violencia, me refiero a que te indigna ver cierta situación y entonces tú quieres cambiarla. Por ahí va tu propósito. Junta ambas y empezarás a vislumbrar tu propósito. Pero no dejes de preguntarle a Él, al Padre, para que te indique expresamente cuál es tu propósito de vida. Quiero orar contigo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, yo te pido por todos aquellos que están atravesando circunstancias de repente que les genera inestabilidad o de repente que les genera incertidumbre. Señor, yo también te pido por aquellos que han perdido cosas o personas. Señor, que ahora ya no ven que las aguas de esta cuarentena los han cubierto. Señor, yo te pido que tú traigas paz y calma sobre todos, Señor, y que tú les hables en tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos lleves a un encuentro contigo en esta cuarentena. Toca nuestro espíritu, háblanos, amado Espíritu Santo, y muéstranos el para qué de esta cuarentena. Muéstranos nuestro propósito de vida, Señor, para que cuando salgamos de esta cuarentena, salgamos con autoridad, porque sepamos para qué tú nos enviaste, y al saber para qué tú nos has enviaste, entonces sabremos que nada se va a oponer a que eso se cumpla, y entonces iremos con toda autoridad y firmeza a cambiar eso que has puesto en nuestro corazón, que podamos cambiar. Utilizaremos de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, para generar ese cambio, para extender tu reino, siempre mostrando tu amor y tu compasión y tu misericordia para con todos nuestros hermanos y hermanas. Señor, Padre, y así podamos fructificar sabiendo el propósito por el cual nos has enviado. Comencemos a dar fruto en eso que tú nos has encomendado. Padre, que tu propósito hoy se esclarezca en la vida de cada uno de los que me ve y me está oyendo a través de este video. Espíritu Santo, yo te pido que sean abierto el entendimiento de todos aquellos que ven este video, y a partir de ahora comiencen a encontrar el para qué de su vida. Señor, que tu Espíritu les revele ese para qué, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.